Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, a mi joven canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Abel, soy dibujante y he participado en la creación del canal Mission Start junto a Jopo. El video del día de hoy es especial, ya que el sábado se cumplirá el aniversario de mi canal, por lo tanto este video es para festejar dicho aniversario. Después de haber disfrutado de la última película de Batman, me vinieron ganas de retomar la particular género de héroes oscuros y urbanos, uno de mis subgéneros favoritos del mundo del cómic. Este subgénero tiene varios vigilantes populares de varias editoriales distintas en diferentes épocas, pero ninguno de estos personajes podrían haber existido de no ser por los primeros cómics que mostraron a vigilantes vestidos de negro que surcaban la noche en busca de criminales. De todos ellos, hay uno que siempre me encantó y al cual responsabilizo del despertar de los héroes oscuros en todo el medio correspondiente. El día de hoy me gustaría hablar de un personaje muy menospreciado en el mundo del cómic y del espectáculo en general. Un personaje al cual todos le debemos la creación de uno de los íconos oscuros más populares y queridos del medio, el mismísimo Batman. El murciélago no podría siquiera haber existido de no ser por la existencia del oscuro personaje del que vamos a hablar hoy, ya que le debe todo a este personaje, desde su estética hasta su presencia, desde la atmósfera hasta elementos bases que plantearon un antes y un después en el género, pero por alguna razón casi nadie reconoce su existencia debido a que el mundo del entretenimiento no suele hacer casi nada con él. Eso sí, tengan en cuenta que todo lo que diga será siempre desde mi punto de vista, aunque siempre trato de ser lo más objetivo posible, tratando de que mis gustos personales no interfieran en mi opinión objetiva acerca de alguna cosita que analizo. Así que sin más preámbulos, preparen sus capas, sus máscaras y sean bienvenidos a la Cueva de Abel, porque hoy vamos a hablar del personaje que le podría dar clases a Batman de cómo ser un vigilante y que prácticamente lo hizo. Hoy vamos a hablar de The Shadow. Seguramente se estarán preguntando, ¿quién carajo es The Shadow, Abel? Bueno, les cuento. The Shadow o La Sombra es un personaje noir creado inicialmente para la radio en los años 30, llevado luego a novela, cómics y cine. Se trata de un justiciero misterioso, oculto tras un sombrero de ala ancha, un largo abrigo y una especie de bufanda de color rojo que cubre parte de su rostro. Combate el crimen en la penumbra, armado con 2 pistolas y poderes mentales. Anuncia su presencia con una risa siniestra. Su alter ego es el sofisticado millonario Lamont Cranston, aunque también protege su identidad secreta con otras 2 apariencias, el aviador Kent Allard y Fritz, un conserje de una comisaría de policía. En este modo de sostener una doble personalidad, The Shadow fue posiblemente el primero en desarrollarla como elemento fundamental en el género de héroes enmascarados, el alter ego del millonario filántropo que en realidad es un justiciero oscuro por la noche, se inventó con The Shadow, gente. Todo el ambiente gótico y noir que sería luego un elemento obligatorio en los personajes de cómic como Batman, nació con The Shadow. Desde la sombría imagen del justiciero que salta de techo a techo hasta las dramáticas y excéntricas poses de nuestro protagonista y el terror que infringe a los criminales, además de la capa negra, todo eso, gente, nació acá. Este personaje fue el primero en mostrar un repertorio de habilidades muy particulares para la época también, basadas en el misticismo y creencias espirituales de diferentes culturas que para la época eran exóticas y raras. The Shadow cuenta con diversos poderes psíquicos, los cuales le fueron enseñados por los monjes tibetanos, gracias a los cuales dejó de ser el gángster Shinko y halló la redención poniéndose al servicio del bien. Su principal poder es la umbraquinesis, una habilidad psíquica que le permite manipular las sombras y hasta usar la suya propia para fundirse con ella. De esta habilidad toma su nombre. Esta también le permite nublar las mentes y los pensamientos de los hombres con maldad en sus corazones, lo que ocasiona que sea invisible a los ojos de sus oponentes. También posee dominio en menor medida sobre otras habilidades psíquicas, como la telepatía y la telequinesis, las cuales también usa con frecuencia. Shadow fue posiblemente el primer justiciero de ficción en tener habilidades sobrenaturales como estas. La parte de su origen que nos muestra que en el pasado fue un tirano llamado Shinko nos enseña que esta es una historia de redención. Este personaje probó de primera mano lo que la maldad en el corazón del ser humano tiene para ofrecer y después de un entrenamiento interior y espiritual, llegó a la conclusión de que ser una basura de persona no tiene un verdadero propósito o objetivo significativo a la larga escala de las cosas.
El mal o el crimen no tienen una verdadera justificación como elección en la naturaleza del corazón humano, y por eso mismo debe ser castigada. De esta reflexión viene la frase que caracteriza al personaje: ¿quién sabe qué mal oculta los corazones de los hombres? La sombra lo sabe. La primera aparición de la sombra fue durante el verano de 1930, en un serial de radio titulado The Detective Story Magazine Hour, que patrocinaba la editorial Street and Smith. Dado el éxito del proyecto, fue contratado el novelista Walter B. Gibson para que realizase un folletín literario protagonizado por el personaje. Para ello, Gibson adoptó un seudónimo de Maxwell Grant, y con ese nombre publicó una larga serie de novelas. En 1937 se lanzó un nuevo serial radiofónico, y para ello se encomendó la interpretación de la sombra a Orson Welles, el jodido Orson Welles, gente, el mismo loco de Guerra de los Mundos, un grosso de grosos en la radio. El ilustrador Vernon Green dibujó los cómics de la sombra desde 1940 hasta 1942. A partir de entonces han llevado a cabo las historietas del personaje varios autores como Al Baer, Jack Binder, William A. Smith, Frank Robbins, Howard Chaykin, Mike Kaluta y Bill Sienkiewicz. A lo largo de toda la historia del personaje se le ha caracterizado por el uso del eslogan ¿quién sabe qué mal oculta el corazón de los hombres? La sombra lo sabe. Un eslogan que me parece brillante y que nos muestra que este personaje posee una sabiduría sobrenatural y existencial. Otra característica de la personalidad del personaje es reírse de forma terrorífica al momento de aparecer en un lugar o desaparecer. De la misma manera utiliza eso para cagar hasta las patas a sus enemigos antes de comenzar su severa repartición letal de justicia. El personaje y el aspecto de la sombra evolucionaron gradualmente sobre su larga existencia ficticia. Como se muestra en las historietas y novelas pulp, la sombra usaba un sombrero negro de ala ancha y un manto negro, con interiores detalles de color rojo carmesí, con un cuello hacia arriba sobre un traje negro. En la década de 1940, en la serie de cómics posteriores y en la película de 1994 protagonizada por Alec Baldwin, un sombrero negro de ala ancha y una bufanda carmesí justo debajo de su nariz, ya a través de su boca y barbilla, era el look más particular que tenía. En la serie de cómics posteriores y en la película de 1994 protagonizada por Alec Baldwin, el personaje se veía como con un sombrero negro de ala ancha y una bufanda carmesí justo debajo de su nariz, a través de su boca y barbilla. Tanto la capa como la bufanda cubrían una trinchera negra o un traje negro regular, como se ve en algunas de las series de cómics posteriores. La sombra también usaría un sombrero y su bufanda como una chaqueta negra de Inverness o una capa. Toda su estética oscura, gótica y misteriosa marcó un antes y un después en el diseño visual de justicieros en el mundo del cómic y el cine. Todo este expresionismo conceptual y visual iba acompañado del dinamismo dramático de ver al vigilante escalando y saltando de las cornisas de los edificios, columpiarse con sogas y estar posando dramáticamente sobre gárgolas y catedrales. Todos estos elementos icónicos son los que marcarían un antes y un después en la atmósfera que debe acompañar a los héroes enmascarados. The Shadow es el padre de todo eso. Todos estos elementos fueron usados posteriormente para Batman, y el personaje no sería lo que es hoy en día de no haber tenido a Shadow como inspiración para enseñarle cómo se debe desarrollar la atmósfera adecuada para el personaje adecuado. Batman le debe todo esto y más a Shadow. En el drama de la radio, que debutó en 1937, la sombra era un vengador invisible que había aprendido, mientras viajaba por el este de Asia, el misterioso poder de nublar la mente de los hombres para que no pudieran verlo. Esta característica del personaje nació por necesidad. Las limitaciones de tiempo de la radio de los años 30 hacían difícil explicar a los oyentes dónde la sombra se escondía y cómo se mantenía oculto. Así, al personaje se le dio el poder de escapar de la vista humana. Se añadieron efectos de voz para sugerir la aparente omnipresencia del personaje. Para explicar este poder, se le describió como un maestro del hipnotismo, como se afirma explícitamente en varios episodios de la radio. Este concepto era nuevo y original en ese momento, y le dio a Shadow la presencia y atmósfera del justiciero más intimidante de todos los tiempos. Esta presencia tan única es algo que, aunque influenciado, ni siquiera Batman puede igualar. En el mundo de historias impresas, tanto en historietas como novelas, el nombre de la sombra es Kent Allard, y él era un aviador famoso que luchó para los franceses durante la Primera Guerra Mundial.
Él se hizo conocido por el alias de El Águila Negra, que en chino mandarín significa Shinko, alias que después usaría durante su estadía en el este de Asia. Sin embargo, después de la guerra, Allard encuentra un nuevo desafío en la guerra contra los criminales. Allard falsifica su muerte en las selvas sudamericanas, luego regresa a los Estados Unidos, llegando a Nueva York adopta numerosas identidades para ocultar su existencia, siendo Lamont Cranston una de esas identidades falsas y la que más usa, de la cual la identidad de Bruce Wayne sería prácticamente un calco. Como Cranston, se hace pasar por un joven rico de la ciudad, a pesar de que Lamont Cranston es un personaje separado con el que Allard intercambió su vida. Allard frecuentemente se disfraza de Cranston y adopta su identidad, mostrado en la novela de Shadow Love de 1931. Mientras el verdadero Cranston viaja por el mundo, Allard asume su identidad en Nueva York. En su primera reunión, Allard como la Sombra amenaza a Cranston diciendo que él ha arreglado cambiar las firmas en varios documentos y otros medios que le permitirán asumir la identidad de Lamont Cranston completamente a menos que Cranston acepte permitir que Allard lo reemplace cuando él está en el extranjero. Aunque alarmado al principio, Cranston se divierte por la ironía de la situación y está de acuerdo. Los dos hombres a veces se reúnen para personificarse mutuamente, ocurrido en la novela Crime of Miami de 1940. El disfraz funciona bien porque Allard y Cranston se parecen entre sí. Eventualmente, Cranston se cansaría de la farsa y junto a su hijo clonado comenzaría una cacería contra The Shadow y sus agentes, llegando a matar a varios en el proceso, como se vio en Blood Adjustment, el cómic de 1987. Flor de cómic, por cierto. Durante la primera mitad del mandato de la Sombra en los Pulps, su pasado y su identidad son ambiguos, supuestamente una decisión intencional por parte de Walter B. Gibson, desarrollador del personaje, a quien se le reconoce como el creador del mismo. En The Living Shadow, un delincuente afirma haber visto el rostro de la Sombra, y pensó que vio un pedazo de blanco que parecía un vendaje. En El Maestro Negro y La Sombra de la Sombra, los villanos ven el verdadero rostro de la Sombra y comentan que la Sombra es un hombre de muchos rostros sin rostro propio. No fue hasta el ejemplar del agosto de 1937, The Shadow Unmasked, que se reveló el verdadero nombre de la Sombra. En el drama de la radio, la identidad secreta de Allard fue abandonada por razones de simplicidad. En la radio la Sombra era solo Lamont Cranston, no tenía otros alias o disfraces. Para la película de 1994, la identidad de Allard fue desechada, dejándola solo como Cranston, que fue presentado como un barbárico conquistador y traficante de opio en el Tíbet, previa a su transición como la Sombra, luego de haber aprendido sus habilidades de nublar la mente de las personas. En las historietas de Dynamite Entertainment, The Shadow Year One 2015, las cuales recomiendo hasta el orto, Allard aparece como la identidad secreta de la Sombra, quien ha interpretado su vida con Cranston. A pesar de que Margot Lane sabe del engaño de Allard, ella decide mantener silencio sobre la situación, a menudo ignorando el hecho de que sabe que él no es Lamont Cranston. En el crossover de Batman The Shadow, publicado en el 2017, se hace alusión a que la Sombra no tiene un rostro propio cuando se revela que él entrenó a Bruce Wayne durante todos los años que este último viajó por el mundo previo a su transformación a Batman, bajo varios alias falsos, siendo uno de ellos Henry Durkar. Este homenaje no podría ser más apropiado, ya que literalmente en el mundo real, The Shadow le enseñó todo a Batman como personaje de cómic, y con este homenaje nos muestran que en el mundo de ficción también fue literalmente así. Es un cago de risa. Eso me parece un digno homenaje a la importancia de este personaje en el medio. Si el video les viene gustando, denle like y no olviden suscribirse, compartir y activar la maldita campanita de notificación del orto esa para ver si el bendito YouTube les avisa cuando subo un video nuevo. Muchas gracias. The Shadow suele trabajar solo, pero cuenta con su propia red de agentes a lo largo del mundo, la mayoría concentrados en Nueva York. Entre ellos están Harry Vincent, es el mano derecha de la Sombra y lo conoció tras evitar que se suicidara y desde entonces trabaja para él. Moses Moe Sherbrooke es un conductor de taxi que le hace de chofer a Shadow. También está Margot Lane, una rubia sensual despampanante de la alta sociedad, que sirve como los ojos y oídos de la Sombra. Margot es la única persona que ha estado ligada tanto a la Sombra como a Lamont Cranston. En la película de 1994 fue interpretada por Penelope Ann Miller. Asimismo, se le concedieron poderes telepáticos, capaces de evitar la hipnosis de la Sombra, pero no son tan fuertes como las de Ji-Won Khan, el archienemigo de Shadow.
The Shadow, al ser un héroe bastante popular en Estados Unidos, ha logrado tener crossovers con varios superhéroes del cómic norteamericano a lo largo de los años. Con Doc Savage, por ejemplo. La Sombra y Doc Savage unieron fuerzas en un cómic publicado por Dark Horse a mediados de los 90, en los que ambos héroes deben detener una pandemia creada por los nazis en la década de 1940. Después, en la época de Dynamite, Doc Savage junto con la Sombra serían parte del cómic Justice Inc., junto al personaje Vengador. La Sombra unió fuerzas con el mismísimo Batman en 2 ocasiones durante la estadía del personaje en DC Comics. La primera es en 1973, en Batman Volumen 1 253. En su primer team-up, la Sombra ayuda a Batman a detener a unos ladrones de joyas. En el cómic, Batman admite haberse inspirado en el modus operandi de la Sombra para ejercer el manto del murciélago, y le muestra un terrible respeto y admiración como justiciero. Batman y la Sombra vuelven a cruzarse en 1974 en Batman Volumen 1 259. En esa historia se explican los temores internos del hombre murciélago, a las armas de fuego y los malos recuerdos que le traen. Asimismo, en más de una ocasión se insinúa que la Sombra presenció el asesinato de Thomas y Martha Wayne. Esta última historia estuvo dedicada en la memoria de Bill Finger. En 2017 se crearon 2 crossovers nuevos, el primero bajo la historia de Scott Snyder y el segundo por Steve Orlando. En los 90, la Sombra tuvo otro cruce con un personaje de Dark Horse, esta vez la heroína Ghost. En el cómic, Lamont Cranston se despierta de un estado de criogenización, tras la destrucción de un templo sagrado en el Tíbet, lo que resultó en el secuestro de una tumba de Jade, la debilidad de Ghost, a mediados de los 90. Todos sus aliados han muerto y ahora decide seguir usando el manto de la Sombra para la nueva década y siglo. La Sombra ayuda a Ghost a recuperar la tumba y de paso rescatar a la hermana de esta última de los secuestradores. La Sombra desaparece tras el conflicto, aunque su risa en el último panel del cómic nos indica que ha escapado y que ahora seguirá viviendo sus aventuras en la nueva era. Durante la estadía de cómics en Dynamite, la Sombra y el Avispón Verde tuvieron 2 crossovers. El primero se llevó a cabo en la publicación Mask del 2002 y 2013. Recomiendo ese cómic hasta el orto. Como una especie de Liga de la Justicia y los Vengadores, que contaba solamente con personajes pulp luchando contra los crímenes del Partido Justicia. La segunda se llevó a cabo en el 2014 en el cómic de Shadow, Green Hornet, Dark Knights, donde ambos héroes deben unirse para combatir a Shewan Khan, quien obtuvo un arma para destruir la economía e industria de Estados Unidos, por lo que ambos héroes deben unirse para detenerlo. Todos estos cómics son tremendamente recomendables, gente. Durante su trabajo con la Sombra, el guionista y dibujante Matt Wagner diseñó una historia sobre la Sombra y su propio personaje, Grendel. En la historia, Grendel vs. The Shadow, donde ambos personajes se verán enfrentados en un intento de saber cuál de los dos es el mejor en el trabajo de vigilante. No es por nada, pero Shadow le patea el culo. A pesar de que la Sombra se limita a perseguir gángsters y criminales menores, también tiene villanos con historias y aspectos estrafalarios y góticos, que contrastan muy bien con la oscura presencia de nuestro protagonista. Estos son algunos de ellos. El némesis de nuestro vigilante era Shewan Khan, según él, el último descendiente de Genghis Khan. Alguna vez fue compañero de Lamont cuando estaban entrenando, aunque Khan tenía la fantasía de cumplir los sueños de sus antepasados, lo que lo condujo a una vida criminal, con delirios de grandeza y de conquista. Fue interpretado por John Lone en la película de 1994. También estaba Voodoo Master, un monje loco que realizaba crímenes y rituales relacionados al vudú y la posesión demoníaca de personas. Otro era el Príncipe del Mal, también llamado Señor Remordimiento. Es un jefe de la mafia que, debido a su riqueza, es capaz de secuestrar o hasta desaparecer agentes de la Sombra, esperando destruirlos. También estaba La Mano, un grupo de 5 delincuentes que durante años trabajaron juntos en todo tipo de crímenes. Sus miembros, en inglés, tienen nombres de cada dedo de una mano: Pinky, Ring, Long, Pointer y Thumb. No hay que olvidarnos de Devil Kyoti. Es un espía japonés, quien se empeña en la destrucción de Inglaterra y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a sus poderes hipnóticos, es capaz de lograr todo tipo de fechorías, incluyendo el poder de invisibilidad que tiene The Shadow. Y por último también tenemos a Preston Mayrock Jr. Es el hijo clonado de Lamont Cranston. Durante el cómic de Shadows and Lights, se hizo pasar por Lamont, mientras que este planeaba matar a todos los agentes de la organización, por quienes fue traicionado en la era de DC Comics del personaje. Así como estos, Shadow tiene un montón de villanos más, todos interesantes y extraños.
Debido a su amplia trayectoria, el personaje de la Sombra ha inspirado a otros personajes a lo largo de la historia. Uno de los más conocidos es Fucking Batman. Los crossovers hechos entre ambos personajes en los años 70 y en la época actual, se ha dejado entrever cómo Batman ha tomado el ejemplo de la Sombra para impartir su justicia como vengador de la noche. En el episodio de Batman de la serie animada de Bruce Timm llamado Cuidado con el fantasma gris, un personaje de una serie de televisión que Bruce Wayne veía de pequeño se asemeja también a la Sombra, aunque con gafas en vez de bufanda. Al igual que con la Sombra en los cómics de crossover, el personaje muestra haber sido la inspiración de Bruce para su lucha contra el crimen. Bruce Timm había contado que originalmente iba a ser The Shadow el personaje que aparecería en ese episodio, pero como la Warner y DC no tenían los derechos en ese momento, tuvieron que improvisar. Una pena, pero igual el capítulo quedó re bien. En el cómic argentino Cyber Six, el aspecto de la protagonista del cómic también está inspirado en el héroe. En la serie de televisión chilena 31 Minutos, el personaje de Patana hace una parodia de la Sombra, llamándose a sí misma como la Sombra y portando una capa negra, a menudo actuando de detective. En la serie de televisión de Pinky Cerebro, en el episodio Pinky la Niebla, se hace una referencia a la época de la radionovela, donde el ratón Cerebro se propone conquistar el mundo gracias a la habilidad de nublar la mente de la gente. Cerebro también aparece portando las características capa negra y un sombrero del personaje. También hubo varias interpretaciones cinematográficas de este flor de personaje, y del año del orto. En 1931, Universal Pictures creó una serie de 6 cortos de cine basados en el programa de radio Hora del Cuento, Detective Popular, narrado por la Sombra. En el primer corto, Un ladrón al rescate fue filmado en la ciudad de Nueva York y cuenta con la voz de la Sombra en la radio, Frank Reddick. A partir del segundo corto, La Casa del Misterio, la serie fue producida en Hollywood sin la voz de Reddick como la Sombra, que fue seguido por la llegada del circo y 3 cortos adicionales al año siguiente con otros actores de voz que retratan a la Sombra. La película El ataque de la Sombra fue lanzada en 1937, protagonizada por Rod LaRocque en el papel principal. Lamont Cranston asume la identidad secreta de la Sombra con el fin de frustrar un intento de robo en la oficina de un abogado. Esta película está en dominio público. LaRocque regresó el año siguiente para protagonizar Crimen Internacional. En esta versión, Lamont Cranston es un reportero y criminólogo amateur, y el detective usa el nombre de la Sombra como un truco de radio. Thomas Jackson interpretó al comisionado de policía Weston y Astrid Allwyn dio el papel de Fawn Land, la ayudante de Cranston. En 1940, Columbia Pictures produjo un serial de 15 capítulos de La Sombra. Fue protagonizado por Víctor Shorey. Se estrenó en los cines en 1940. El villano de la serie, el Tigre Negro, es una mente criminal que sabotea las líneas de ferrocarril y las fábricas en los Estados Unidos. Lamont Cranston debe convertirse en su alter ego, la Sombra, con el fin de desenmascarar al criminal y detener su diabólica cadena de crímenes. Como la Sombra, Lamont lleva sus característicos traje negro, sombrero y capa, así como un pañuelo negro que ayuda a ocultar sus rasgos faciales. También hubo una serie de películas de bajo presupuesto hechas en 1946 por Monogram Pictures. Como parte de un acuerdo de hacer una trilogía de La Sombra, fue protagonizada por Kane Richmond, y entre estas están La Sombra, El Retorno, Detrás de la Máscara y La Señorita Perdida. Al igual que el serial, La Sombra usaba un traje completamente negro, pero el suyo era con bufanda en vez de pañuelo. A diferencia de otras versiones, esta hace un poco más de enfoque en la comedia, presentando a los agentes de La Sombra como un alivio cómico en la trama. Existió también El Vengador Invisible, el cual es de hecho el piloto de una serie de TV de La Sombra sin producir. Fue estrenada en 1958 y con un reestreno de 1962. En 1994 se estrenó la película de La Sombra en el boom de las adaptaciones de cómics en esa era. La película fue producida por Universal Pictures, dirigida por Russell Mulcahy, espero haberlo dicho bien, y protagonizada por Alec Baldwin. En la película, La Sombra debe combatir al inframundo de Nueva York, tras redimirse de sus crímenes como emperador de la comercialización de opio en el Tíbet. Sin embargo, Jiwan Khan, el último descendiente de Genghis Khan, con la ayuda de Raihan Lane, padre de Margot, quien estando hipnotizado por Khan planea destruir la Gran Manzana con una bomba atómica armada en una esfera de berilio. Dependiendo de La Sombra y Margot Lane, es el deber de detenerlos. Esta película, gente, es una menospreciada obra maestra que chorrea de todos lados las influencias del cómic pulp noir de los años 30. La arquitectura art deco de la ciudad deja en vergüenza la ciudad gótica de las películas de Batman de Nolan, por ejemplo. La peli tenía una filmografía de puta madre y una banda sonora de Jerry Goldsmith.
que rivaliza con la de Batman de Tim Burton, aunque no lo parezca. The Shadow lucía espectacular y Alec Baldwin captó perfectamente cómo interpretar a este espectacular personaje. Esta peli se estrenó con una serie de figuras de acción increíbles que hasta hoy en día son las únicas figuras producidas en masa de The Shadow. Obvio que tengo la mejor, gente, ya me conocen. También tuvo un juego para Super Nintendo, muy copado beat'em up al estilo arcade de Punisher. Si son fans del cine noir y de los héroes oscuros, no puedo dejar de recomendar esta joyita de peli, los muñecos y el jueguito también. Lamentablemente, como muchas veces pasa con obras maestras, esta fue un fracaso de crítica y taquilla. Supongo que la mayoría de la gente no conocía a este personaje realmente y creyeron que era una copia de Batman. La injusticia y la ironía de estas situaciones me dan una bronca terrible. Se ve que en esa época el homenaje a cosas retro no estaba muy de moda y los giles no captaron la onda del film pulp noir que intentaba mostrarnos. Esto también se debió a la competencia con otras películas de ese verano, mayormente el fucking Rey León. Dark Horse publicó una adaptación del cómic de la película que están buenísimos. El capo del director Sam Raimi, conocido por su trabajo en la saga de Evil Dead y la trilogía de Spider-Man, había intentado adaptar a La Sombra en los años 80 y sus esfuerzos vanos lo conllevaron a crear al superhéroe Darkman, película que es excelente por cierto. Ahora, una película de Shadow por Raimi hubiese sido de puta madre, gente, así de simple. Si ya el tipo con Darkman, que era un héroe inventado por él, oscuro y traumático, hizo una flor de película under que la super recomiendo, imagínate si Sam Raimi hubiese hecho una película de Shadow, hubiese estado genial. Tras el éxito cosechado por las primeras dos películas de Spider-Man en 2006, Raimi y Michael E. Uslan obtuvieron un acuerdo con Columbia Pictures para producir un reboot de La Sombra, aunque la recepción de la crítica hacia Spider-Man 3 hizo que Columbia mostrara poco interés en la película, sobre todo con Raimi dirigiéndola. En octubre de ese año, Raimi declaró que pondría todo su esfuerzo en la creación de la película. Sin embargo, Columbia prefirió que Raimi continuara solo con Spider-Man antes de dejarle poner las manos en otro superhéroe. Columbia, te podéis ir a la puta madre que te remil parió. Tras varios años, finalmente en 2012, durante la Comic Con de San Diego, Raimi declaró que debido a que ningún guión lo complació, menos a los estudios, y que esto hizo que el proyecto se cayera, sin posibilidad próxima de poder hacer la película según lo planeado. Un bajón todo esto, la verdad. Es muy particular e injusto cómo funciona el mundo del entretenimiento si se ponen a pensar. Este personaje es el responsable de darle vida a Batman y de establecer factores y elementos indispensables en las historias de héroes enmascarados, desde los 30, mucho antes que el murciélago o que cualquier héroe similar, y sin embargo no goza de la popularidad o el merchandising que goza el murciélago, por ejemplo, a pesar de ser responsable directo de su creación. Desde el 94 que nadie hace nada con este personaje en el mundo de la animación o del cine. Por fortuna, desde el 2013, Dynamite Comics se ha encargado de traernos historias brillantes de Shadow. Desde los 90 a manos de DC que no se publicaba nada de él. Los cómics de Dynamite son los últimos que se han hecho sin contar el crossover del 2017 con Batman. Y toda esta saga del 2013 para adelante está brillantemente escrita en un principio por Matt Wagner y seguida de otros escritores brillantes. Estas historias están ambientadas en los 30 y nos muestran el origen de nuestro oscuro héroe en el arco argumental de Año 1. Luego hubo una colección mensual y eventos especiales como Máscaras, donde Shadow les da clases prácticamente a los otros héroes de ese mundo de cómo se debe combatir al mal. Los cómics de los 90 de DC de Shadow también estaban re buenos, tanto ilustrados como escritos. Con los increíbles dibujos de Sam Kiewicz nos encontramos con Shadow en los años 90, nos percatamos que no envejece y que su cruzada contra el mal es eterna. También están los números de 1984 de DC, con guión de Dennis O'Neil y dibujos de Kaluta. En estos nos encontramos con historias clásicas del pulp noir que nos muestran todas las sombrías cruzadas del vigilante en su punto máximo de esplendor en los 30, historias de misteriosos crímenes que deben ser resueltos por el detective oscuro original en su punto máximo.
Debo mencionar que todos los cómics de Shadow son con connotación adulta, ya que nos muestran situaciones con asesinatos, torturas, violencia, sexo, misterio y verdadera justicia poética y muerte. Si quieren mostrarles estos cómics a sus hijos chiquitos, es bajo su propio criterio, aunque yo leía esto de pibe todo el tiempo y resulté perfectamente bien. Y si de casualidad uno se encuentra con cómics más viejos, escritos y dibujados por grosos, la sensación que transmiten es única y espectacular. Uno es testigo del nacimiento del género más bello que el cómic puede ofrecer, el género de los justicieros, llevado de la mano de su legítimo padre, The Shadow. Los cómics que encontré se los dejo en la descripción del video, ya que son muy difíciles de conseguir en papel, en especial en Argentina. Yo de pequeño conocí a este personaje gracias a la película, y hasta me compré el muñequito. Esto me llevó a descubrir todo un mundo antiguo de héroes misteriosos de los cuales nadie hablaba, y eso lo hacía más genial y misterioso, como el mismísimo Shadow. Resulta que antes de la aparición de mis dos fundamentales pilares de los cómics, Superman y Batman, y todas las generaciones posteriores, existieron otros héroes, gente, los primeros, y de los que pocos hablan. The Shadow me cautivaba porque era tan misterioso que era casi imposible conseguir cómics de él, y de toda esta vieja generación de héroes como The Phantom, Doc Savage o The Green Hornet, que sin que nadie lo sepa, marcaron un precedente en el género, un precedente con elementos clave que nunca se olvidan y se usan frecuentemente, pero sin embargo, a esos héroes sí se los olvidan. Este video lo hago como una muestra de respeto y amor al posiblemente más importante personaje de cómic, radio y cine. Un personaje que le enseñó a Batman y a su creador cómo usar la noche para castigar al mal. The Shadow atacaba de las sombras con una carcajada espectral. Muchas veces hostigaba a los criminales con poesía macabra acerca del castigo que se debía aplicar a los violadores de la justicia, además de haber sido el fundador de la estética oscura para los vigilantes enmascarados. También era un defensor de la poesía y filosofía del concepto de la justicia aplicada por vigilantes fuera de la ley, como Shadow le explicó al Avispón Verde en el cómic Máscaras. El Avispón le decía que la ley y la justicia son lo mismo, a lo que Shadow respondió con su voz espectral: no, no lo son. La ley es hecha por hombres y como ellos puede ser corruptible. La justicia es absoluta y eterna. Esa frase, gente, es lo que define al género y postura existencial del héroe enmascarado verdadero, y viene de los labios del fundador de dicho género y filosofía. The Shadow me enseñó que algo que no sea popular o recordado no significa que no sea importante y de gran peso artístico y existencial. La próxima vez que veas o leas algo de Batman, pensá en el que vino antes, el que le enseñó todo, pero que era tan misterioso y justiciero que nunca le importó tener el reconocimiento por haber marcado los precedentes que varias generaciones de héroes seguirían. Si la industria fuese un poco más justa, todos conocerían a este personaje y le darían el respeto y el reconocimiento que se merece con varias películas live action o animadas también, pero todos sabemos que no es así. Este video lo hago para tratar de hacer un poco de justicia a The Shadow. Y si a la noche, antes de irme a dormir, escucho unas risas siniestras provenientes de la noche y acompañadas de algún delincuente lloriqueando por piedad, sabré que he hecho un buen trabajo, ya que The Shadow vive para castigar al mal por siempre. Si el video les gustó, por favor denle like y compartan. Si quieren más videos como estos, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita para ver si YouTube nos hace el favor de avisarles si subo un video nuevo. También si quieren apoyarme para que pueda seguir haciendo estos videos sin morir de hambre, pueden hacerlo vía Patreon o por medio de Cafecito. También si les interesa ver mis dibujos, pueden visitar mi Instagram, todos los links están en la descripción del video. Mi nombre es Abel y sin más que decir, los veré la próxima vez en mi cueva. Bye.